Bueno, quiero pedirte un favor. Quiero que te imagines algo. Imagínate que cuando termina la reunión el día de hoy, que llegas a tu casa y que conforme llegas a tu casa, alguien, no sabemos quién, pero alguien por ahí agarró una mochilita y la aventó por encima de la reja hasta la puerta de tu casa. Y tú ves esa mochila ahí curiosa y abres la llave y te metes, ¿y esa mochila qué? Y de repente abres la mochila y ¡surprise! $1,000,000. ¿Qué tal, ¿Te imaginas? ¿Qué harías con una mochilita, un morral con $1,000,000 en la puerta de tu casa? Y luego lo peor, abres la bolsita, abres la mochila y te encuentras ahí una nota que dice: disfrútalo, es para ti. ¿Te imaginas eso? ¿Nunca has deseado que algo así te pasara? Como que todos los días casi, ¿verdad? Pero imagínate nada más, que no nada más ocurriera hoy, sino que imagínate que tuvieras 25 años. Yo sé que para muchos de nosotros ese tren ya se fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero imagínate que tienes 25 años con la experiencia que tienes ahora y tienes ahí esa mochila con $1,000,000 y entonces dices, bueno, si yo invierto esto sabiamente, si lo invierto ahorita, para cuando tenga 55 años me voy a poder retirar y gozar de la vida con una buena inversión. Y entonces te metes a tu casa y sacas tu morral y te sientas en la computadora y te metes ahí al internet a buscar inversiones. ¿En qué puedo invertir mi dinero? Y de repente encuentras esta página web de Antonio Hebert. Un nombre raro, pero que se oye como que sabe lo que hace, ¿no? Y inversiones. Y entonces dices, a ver, pues le voy a hablar. Y le hablas a este Antonio Hebert y le dices, oye, fíjate que tengo $1,000,000 y me gustaría invertirlo, no sé, en la bolsa, o tú sabes más de esas cosas que yo. Y entonces vas con él y te dice, claro, véngase, yo soy experto en estas cosas. Yo le voy a ayudar a invertir su dinero. Y entonces te vas con este hombre y le das el dinero y firman todos los papeles y estás que te pelas porque pasen ya 30 años, ya tengas 55 años y puedas retirarte con todo el dinero que hayas ganado. ¿Te imaginas eso? 30 años después. Es difícil saber con exactitud, pero la gente que sabe de inversiones y de la bolsa y todas esas cosas, te dicen, mira, si tú inviertes tu dinero, lo menos que puede pasar, lo peor, es que cada 7 años se te duplique. Entonces imagínate $1,000,000. A los 7 años, ¿cuánto tienes? 2,000,000. A los 14 años, 4,000,000. A los 21 años, 8,000,000. Quiere decir que para cuando pasan los 30 años, por lo menos debes de tener unos $16,000,000. ¿Cómo la ves? ¿Te podrías retirar con $16,000,000? Yo estoy listo para hacer la prueba. Cumples 55 años, estás listo para retirarte y vas a ver a Antonio Hebert y le dices, porque aparte de que tiene el apellido así medio funfún, dices, pues ahora me va a dar mi gran inversión, ¿no? Y llegas con él y le dices, estoy listo, quiero ir a pasar por mi dinero. Y él te dice, maravilloso, estaba esperando la llamada, ya sabía que se habían cumplido los 30 años, venga por favor a la oficina, aquí estoy listo para recibirlo. Y ahí vas bien contento con tu sonrisa. Y cuando te pasan al privado, encuentras que sobre el escritorio está la misma mochila que habías encontrado 30 años atrás. Y dices tú, ¡wow! ¡Qué detallista este hombre! Hasta la mochila guardó. Mira nada más, qué buena onda. Y te sientas y empiezas a ver el dinero y de repente te das cuenta que lo único que hay ahí es $1,000,000. Y le dices, oiga, ¿y mi dinero dónde está? Y dice, aquí está su dinero. Oiga, ¿pero cómo? Pero pues yo te lo traje para que hicieras la inversión. No. Usted me dio el dinero, yo lo guardé, lo puse en el closet, y lo guardé, no falta ni un centavo. Ahí está su $1,000,000 completo. ¿Qué
harías? O sea, digo, después de matar al fulano y medio estrangularlo y todo lo demás, ¿qué haces con esas cosas? ¿Estarías impresionado de lo buen mayordomo que fue este hombre, de todo lo que le confiaste? ¿O le llamabas a la policía y lo demandabas y hacías tango, maroma y circo y todo lo demás? No, pues es que yo no sabía que querías que lo invirtieras. Por eso te lo guardé. Y hoy vamos a ver una parábola que habla precisamente acerca de esto. Jesús nos cuenta esta parábola, y nos cuenta esta parábola justo cuando está al final de su ministerio. En lo último de su enseñanza, viene y nos dice varias parábolas. Esta en particular está en medio de otras dos, pero es la crema innata de las enseñanzas de Jesús. Estas son las cosas, ponte a pensar, de sus últimas enseñanzas, que Él quiere que nos queden bien claras, que las entendamos perfectamente antes de que Él se vaya y ascienda a los cielos. Está en medio de dos parábolas, te decía, la parábola de las 10 vírgenes, y la parábola de las 10 vírgenes es una parábola que habla de estar listos para el regreso de Jesús, y también está diciéndoles, el novio viene, y viene de pronto. De hecho, usa una palabra que es inminente. En cualquier momento el Señor está listo para llegar. Y luego de la parábola de las 10 vírgenes viene esta parábola que vamos a ver hoy, y después la parábola de las ovejas y los cabritos, y es una parábola acerca de la gente que de alguna manera no va a entrar al reino de Dios porque no estaban ocupados con las cosas de Dios. No tenían idea ni de quién era Dios. Entonces Dios quiere que tú y yo nos interesemos en su ministerio, y por eso nos da la parábola de los talentos, que es la parábola que vamos a leer esta mañana. Entonces acompáñame al libro de Mateo capítulo 25, y vamos a leer la palabra de Dios a partir del versículo 14. Mateo 25, versículo 14. ¿Lo tienes ahí? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Porque el reino de los cielos, es Jesús hablando, es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Hasta aquí vamos a leer la palabra de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, queremos pedir de tu ayuda el día de hoy. Queremos pedir que tu Espíritu Santo sea quien le habla a nuestros corazones.
Que no sea la voz de un hombre retumbando en este lugar, sino que tu palabra, Señor, encuentre raíz en buena tierra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mira, esta mañana quiero que veamos 7 principios de administración o 7 principios de mayordomía, principios de la palabra de Dios que el Señor Jesús nos va a ayudar a entender a lo largo de esta parábola. No son principios muy complicados, de hecho son principios bastante sencillos si los ponemos en acción. Y el primer principio que quiero que conozcamos es que somos administradores, no somos dueños. ¿Sabías eso? Somos administradores. Mira el versículo 14. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. En el mundo antiguo era muy común que los patrones le hablaran a la gente y dejaran a su cargo todos sus bienes, toda su hacienda. No era como ahora que te subes a un avión y vas y vienes el mismo día, puedes estar en el otro lado del mundo y mañana estás de regreso y puedes atender tus negocios. En aquella época, si tú viajabas, tenías que irte a caballo, tenías que irte a camello, y entonces te ibas por largos periodos de tiempo. Pasabas meses a veces fuera de tu hogar. Entonces, muchas personas tenían gente que cuidara sus negocios, que cuidaran todos sus asuntos, eran mayordomos. Ahora en la actualidad les decimos administradores, les decimos gerentes, encargados, y era la persona que se encargaba de cuidar el dinero del patrón y se les pagaba un salario. En este caso son los siervos y el patrón les confía todo lo que tiene y les da la llave a su riqueza. Bueno, imagínate que llegas a tu casa otra vez, ya, olvídate ya del $1,000,000, pero imagínate que va un enviado de Carlos Slim y te dice, ¿sabes qué? Tengo un rascacielos en Nueva York y me encantaría que me lo administraras. ¿Qué harías? ¿Serías el dueño del rascacielos? No, ¿verdad? Es del señor Carlos Slim. Entonces, nada más te lo encargaron. No es tuyo, sino que tú lo administras. Yo hace unos años tenía una guitarra eléctrica que me encantaba. Estaba yo muy chavito. Y era una guitarra así de esas de piquito, así medio rockeras, de caoba. Como yo era soltero y no tenía nada más que hacer, cuidaba mi guitarra como no te imaginas. La limpiaba, la pulía, la guardaba, la miraba, la volvía a tomar, tocaba, la limpiaba. Todas las rayitas que tienen así las guitarras se llaman trastes. Ahí me tienes con un cepillito, le daba su cepilladita y su aceitadita. Y bueno, tenía yo mi guitarra súper mega chiquita. Wow. Aparte estaba así medio locochona. Y en eso llega uno de mis hermanos y me dice, préstame tu guitarra por favor, porque voy a ir a un campamento. Digo, bueno, pues llévatela. Se lleva la guitarra. Cuando regresa del campamento y trae mi guitarra, que aparte tenía un estuche muy especial, porque como era así de esas de rayito, pues no eran los estuches normales redondos, era un estuche así en triangulito. Llega con el estuche todo lleno de arena. Yo, ¿qué onda? O sea, ni siquiera le dio una limpiadita, el estuche todo lleno de arena. Y entonces tomo el estuche y la quiero abrir y como que no abre bien. Y me doy cuenta que una de las bisagras estaba doblada. La habían forzado para abrirla del lado que no era y doblaron la bisagra. Y yo, no puede ser. Dije, bueno, pues una bisagra como sea. Total, abro el estuche y ahí está mi guitarra. ¿Y qué crees que tenía mi guitarra? Una cuerda menos. Le faltaba la primera cuerda, la cuerda más delgadita. Y es que no puede ser. Le reventó la cuerda y ni siquiera es para ponerle otra. Bueno, cuando tomo la guitarra para levantarla, toda pegajosa, así plegostiosa, como si le hubiera caído refresco o cerveza, yo no sé qué, toda pegajosa, y cuando la saco del estuche, ya ves que el estuche son como de terciopelo, así como, tienen como pelitos, pues resulta que cuando la guardó, empujó la orillita y se despegó el fondo del estuche y el pegamento se le pegó a la guitarra. Entonces toda la pelusa se le pega a la guitarra por un ladito. Abraham me debe de entender perfectamente lo que sentí en ese momento. Yo, no puede ser. Entonces levanto la guitarra y la parte de atrás de la guitarra así rayada, como si lo hubieran hecho con una llave así.
No, yo estaba ya que me moría. Y voy con mi hermano y le digo, oye, ¿qué pasó con mi guitarra, mano? Oye, no, pues estuvo padre, no, gracias por prestarme. Le digo, oye, pero el estuche, hasta una patita le faltaba, tenía 3 patitas, le faltaba una patita. En serio, no te estoy exagerando. Digo, oye, el estuche, ay, no te puedes enojar por eso. Ya estaba viejo, ya a alguien se le iba a romper y pues me tocó a mí, ni modo, ¿no? Oye, pero la bisagra es parte de lo mismo, es parte de lo mismo. Oye, ¿y la cuerda, hombre? Pues, ¿qué te costaba? Yo sé que tú tienes más cuerdas y que tú se las cambias a cada rato, pues no hay fijón, ¿verdad? Oye, pero Alejandro, las rayadas estas de aquí atrás, ¿qué onda? No te enojes. Cuando uno se pone una guitarra, a veces trae uno la hebilla y no se da cuenta que se está raspando en la hebilla y pues, ni modo, es parte del show. Imagínate. Señor, dame paciencia. Pero te digo algo. ¿Cuántos de nosotros vivimos de la misma manera? Todo lo que tenemos no es de nosotros. Somos administradores, no somos propietarios. Actuamos como si fueran nuestras cosas y las tratamos con los pies de la manera que se nos da la gana. Abusamos de la gracia de Dios. Déjame decirte algo. La casa en la que vives no es tu casa, es de Dios. Déjame decirte algo, el auto que manejas no es tuyo, es de Dios. La ropa que te pones no es tuya, es de Dios. El dinero que traes en tu cartera, el dinero que tienes en la cuenta del banco, sea mucho, sea poco, no es tuyo, es de Dios. El tiempo que tienes para estar sentado aquí esta mañana no es tuyo, es de Dios. Y si pudiéramos agarrar este principio bíblico de que en realidad somos administradores, que Dios nos ha confiado muchísimas bendiciones, que Dios nos ha confiado riqueza y muchísimos talentos, y que Él quiere que hagamos algo con esto. Es como si Él nos hubiera entregado $1,000,000 y nos hubiera dicho, hey, aquí está, úsalo para mi gloria. Es un principio que tenemos que entender. Mira, el libro de los Salmos, el Salmo 24 lo pone de esta manera. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si pensabas que había algo que no fuera de Dios, este Salmo lo deja en claro. Él tiene el derecho sobre todas las cosas. Absolutamente todo es del Señor. O sea que tú y yo somos administradores. ¿Estás ahí? Ese es el primer principio. El segundo principio es este. Se nos da lo que podemos manejar. Mira el versículo 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Yo no sé cómo te hace sentir esto a ti, pero a mí me da una gran libertad. ¿Por qué? Porque está diciendo que Dios me da justo lo que yo puedo manejar. Si no tienes $1,000,000 en tu cuenta de banco, es porque no lo puedes manejar. Si los tienes, es porque Él espera que lo manejes apropiadamente. Si no tienes un Mercedes-Benz, es porque Dios no quiere, porque Él nos da de acuerdo a nuestra capacidad, a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y puedes pensar, bueno, pero pues yo sé eso porque yo tengo muy poquitas cosas, pero veo gente que tiene muchas cosas. Bueno, es porque lo pueden manejar. Y podemos pensar incluso en esta parábola. ¿Cuánto es lo que le da a cada uno? A uno 5 talentos, a uno 2 talentos, a uno 1 talento. ¿Cuánto es un talento? ¿Sabes cuánto era un talento? Un talento equivalía a 20 años de sueldo. ¿Te imaginas eso? 20 años de salario. O sea que al primero, ¿cuántos años le dio? 5 talentos, 5 por 20, 100. Un siglo de sueldo. ¿Qué podrías hacer con 100 años de sueldo? 100 años de sueldo. ¿Qué te gusta? ¿Un sueldo 10,000 pesos al mes? ¿15,000 pesos al mes? 18,000
¿Cuántos son? 180,000 pesos al año por 100, 18 millones de pesos. ¿Podrías hacer algo con 18 millones de pesos? Alguien te da 2 talentos. ¿Cuántos son 2 talentos? Una vida de trabajo, 40 años de sueldo. ¿Podrías hacer algo con 40 años de sueldo? ¿Qué tal si te dieran un talento? 20 años de salario. ¿Es suficiente para cambiar tu vida, la vida de tus hijos, la vida de tus nietos, no es cierto? Es suficiente para cambiar toda una generación. Y déjame decirte algo, si Dios te ha dado solamente una cosa y la inviertes bien, tú podrías cambiar esa generación alrededor de ti con una sola cosa que Dios te haya dado. Puede parecer pequeño ante tus ojos, pero delante de Dios eso es algo enorme, enorme. Y si lo usas sabiamente, Él te bendecirá y Él invertirá en eso. Pero nunca nos da más de lo que podemos manejar. Ahora fíjate en la frase, a cada uno conforme a su capacidad. Quiere decir que Dios se tomó el tiempo para ver y para investigar cada detalle de tu vida. Quiere decir que Él dijo, me pregunto qué es lo que Jorge puede manejar. Y miró lo que yo soy y lo que me quería convertir y me dio hasta el último centavo de lo que Él sabe que yo puedo manejar y que invirtió en mí y no se quedó con nada. No me dio más ni me dio menos. Me dio justamente lo que Él sabe que puedo manejar. Y miró a cada uno de nosotros y dijo, a ver Javier, ¿qué es lo que Javier puede manejar? ¿Qué es lo que Dulce puede manejar? ¿Qué es lo que Felipe puede manejar? Y no nos dio ni un poquito más, ni un poquito menos. Quiere decir que Dios ha invertido personalmente en cada uno de nosotros. ¿Estás ahí? Todo lo que tienes es un regalo de Dios. Y Él sabe que lo puedes manejar. Esto es algo increíblemente liberador, hermanos. Podemos tener esa confianza de que Dios nos ha dado lo que quiere, lo poquito o lo mucho. Ahora, la parte pesada de todo esto es que todo esto implica cierta responsabilidad, ¿no? Si Dios ha invertido en tu vida, es porque Él espera que tú inviertas para Él. Se nos da lo que podemos manejar. Ahora déjame decirte algo más. Este no es un asunto de comparación, es un asunto de competencia. Si a uno le da 5 y a ti nomás te da 1, bendice al que tiene 5, porque Dios sabe que Él puede manejar eso, y conténtate con el 1 que te dio. Sé competente con ese poquito que te dio. Sé competente con ese mucho que te dio. ¿Ok? ¿Estás ahí? No te preocupes por lo que no tienes. Ocúpate con lo que sí tienes. Número 3, ahí te va la tercera cosa que vemos aquí. Somos llamados a invertir en lo que Dios nos ha dado. Mira el verso 16, acompáñame. Dice, el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Ahora bríncate hasta el versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¡Wow! Qué respuestas tan opuestas, ¿no? A las bendiciones de Dios. Uno le entra al toro y el otro va y lo esconde. ¿Cuál eres tú? ¿Le entras a las cosas de Dios? Porque hay varias cosas que la gente hace cuando Dios nos bendice. La primera es que reconocen la inversión de Dios. Chécate esto. El que había recibido. La palabra clave ahí es recibido. Quiere decir apropiarse, quiere decir tomar la responsabilidad de algo. En tu vida personal te has apropiado de lo que Dios te ha dado. Has tomado la responsabilidad de las cosas que Dios te ha dado. Has reconocido que Dios te ha escogido y que ha decidido poner en tus manos su bendición. Mira, cuando haces esto, asumes la responsabilidad.
Si voy a invertir y le doy mi dinero a alguien, espero que ese alguien lo use como si fuera suyo, que proteja esa inversión. Y de la misma manera, cuando Dios invierte en tu vida, Él espera que tú tomes esa inversión como si fuera tuya. Y entonces tienes el privilegio de una bendición multiplicada. Esa es la característica de un buen mayordomo. Se ha hecho una inversión en nosotros y la recibimos. La segunda es una urgencia por invertirlo. Recibió los 5 talentos y ¿qué hizo? Se lanzó inmediatamente. No podía esperar, se puso las chanclas y se fue como bala a invertir esos 5 talentos. Eso es un buen mayordomo, un buen administrador. Aprovecha cada oportunidad que Dios le da para invertir lo que Dios le ha dado. Sabiamente, andar siempre buscando esas oportunidades de Dios. ¿Qué voy a hacer con lo que Dios me dio? Hay una expectativa, hay una necesidad de ver cómo Dios te va a sorprender con el resultado de lo que estás invirtiendo en Él. Y la otra cosa que vemos en este hombre es que tomó su vocación. Fíjate lo que dice. Dice que había recibido 5 talentos. Dice, y fue y negoció. Ahora, la idea aquí no es compró unas acciones y se fue a su casa a ver la novela. La idea aquí es que el negociar con esa inversión se volvió su forma de vida. Déjame te explico esto. Quiere decir que se engranó en esa vocación. Quiere decir que era una ocupación constante, que la cosa que siempre tenía en su mente este hombre era ¿cómo invierto estos 5 talentos? ¿Cómo le puedo sacar el mejor jugo a estos 5 talentos? ¿Qué puedo hacer ahora? Te conviertes en un inversionista para Dios. Hay gente en la congregación que son maestros, hay gente aquí que son músicos, que son prestadores de servicios, o pastores, o padres de familia, o madres de familia. Déjame decirte algo, ese no es tu trabajo. Tu trabajo es ser un inversionista para el reino. Ese es tu trabajo. Cuando eres una mamá que te quedas en casa, tienes una oportunidad de invertir en tus hijos y de invertir en los amigos de tus hijos y en la gente que está alrededor tuya. Si eres un empleado y eres un buen administrador, sí, vas a administrar lo que se te da en la empresa y vas a hacer tu trabajo correctamente bajo tu responsabilidad, pero al mismo tiempo vas a buscar oportunidades para invertir en el reino de Dios. Si eres taxista, ¡qué maravilla! Imagínate, cada cliente que se sube a tu auto es una oportunidad de compartir el reino de Dios. ¿Te das cuenta? Hay una urgencia, hay una vocación que dice, yo he sido llamado administrador de Dios para invertir en el nombre de Dios. Número 4, mira lo que pasa, la cuarta cosa. Una buena ganancia, un gran rendimiento. Fíjate lo que dice, y ganó otros 5 talentos. Cuando inviertes en el reino de Dios, Dios hace milagros. Dios hace cosas que no te esperas. Dios multiplica. Y Dios, tú pones todo y de repente Dios voltea la tortilla y te sorprende de maneras impresionantes. ¿Estás dispuesto a ver la ganancia que hay tras la inversión? Hay que invertir primero. Mira lo que dice Juan 14:12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Alguna vez pensaste que podríamos hacer cosas mayores que las que hizo Jesús? Está tremendo, ¿no? Dice la Biblia que haremos mayores obras con el poder de Jesús. Dice, esto es lo que quiero que hagas. Y todos los recursos del cielo están a la disposición de mis hijos para invertirlos en el reino. Déjame decirte algo, no hay nada mejor que eso. Ahora ahí te va la otra respuesta, y esta respuesta sí está así como que
para darle un coscorrón a este hombre, ¿verdad? Mete el dinero abajo del colchón, ¿te fijaste? Mira el versículo 18. Pero el que había recibido el que recibió un solo talento, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Qué pues? ¿Así inviertes el dinero? Va y lo esconde. Pero déjame decirte algo. En el mundo antiguo, esa era la práctica normal. Eso es lo que la gente hacía. De hecho, cuando tú lees la literatura de los rabinos, ellos te dicen, un hombre sabio es aquel que cava un hoyo en la tierra y esconde su dinero. ¿Por qué? Porque el dinero ahí va a estar. Cuando tú vayas y destapes el hoyo, ahí va a seguir tu dinero. Eso era lo sabio. Eso era lo que la sabiduría común o la sabiduría popular, el sentido común, te dictaba. ¿Sabes qué es lo que te dice el sentido común en la actualidad? ¿Sabe qué es lo que te dice la sabiduría popular? Te dice, no inviertas en el reino de Dios. Invierte en ti mismo. La gente a tu alrededor te dice, ¿vas a servir en la iglesia? Estás loco, no lo hagas. Estás loco si le das tu dinero a la iglesia. Esa no es la sabiduría de Dios. Muchos de nosotros nos tragamos lo que dice la sabiduría popular y escondemos lo que Dios nos ha dado. Lo escondemos en nuestra cuenta de banco, lo escondemos en nuestro ropero con nuestros talentos, lo escondemos en nuestro tiempo, con nuestras ocupaciones, con nuestro temor. Y no nos tomamos el tiempo para invertir en el reino de Dios. Imagínate lo que pasaría si aquí en la paz de Cristo todos de verdad invirtiéramos en el reino de Dios. ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Ahora sí le voy a entrar como administrador de todo lo que Dios me ha dado. Ahorita seremos unas 40 familias, para que te des una idea. Y no veas esto, por favor, como una prédica en busca de dinero. Es una prédica en busca de ser buenos administradores. Si cada uno de nosotros diéramos verdaderamente nuestro diezmo, un 10% de todo lo que Dios nos ha dado, estamos hablando de que al año, por lo menos en la iglesia, por lo menos habría unos 600,000 pesos al año. ¿Te imaginas eso? El año pasado creo que no llegamos ni a 100,000. En todo el año. ¿Qué pasó con los otros 500,000? ¿Dónde los escondimos? ¿Qué pasaría si yo un día llegara con ustedes como congregación y les dijera, hermanos, ¿qué creen? Tenemos 100,000 pesos de sobra. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? ¿En qué quiere que lo invirtamos? ¿Cómo es? ¿Qué tipo de ministerio podemos desarrollar? ¿A qué nos está llamando a Dios a crear? ¿Qué tipo de misiones nos está llamando el Señor a apoyar? ¿Te imaginas? Imagínate poder apoyar el ministerio de jóvenes. Imagínate poder llevar el mensaje de Dios a las escuelas con actividades, con cosas que el mundo allá afuera necesita. Tus hijos y mis hijos, nuestros hijos, lo necesitan tanto en lugar de andar allá nada más pensando maniacadas. ¿Cómo sería si tú y yo nos pusiéramos las pilas? Pero ¿sabes algo? Somos muy tacaños cuando se trata de Dios. Seamos sinceros. Olvídate del dinero, olvídate. Hablemos del tiempo. Vamos a platicar. Cada uno de nosotros tenemos 168 horas a la semana. ¿Sabías eso? Hay gente que cree que tiene más, pero no es cierto. Todos tenemos 168 horas a la semana. ¿Qué pasaría si le dieras el diezmo de tu tiempo al Señor? Estamos hablando de 16.8 horas a la semana. Y bueno, vamos a quitarle el tiempo del domingo que voy a la iglesia y después de la iglesia la comida y son 2 horas y media, pero el postrecito y la siesta, vamos a quitarle 4 horas. ¿Ok? Te quedan 12 horas para el Señor.
¿Tienes 12 horas para el Señor? ¿Inviertes 12 horas en las cosas de Dios? Ahora, no te estoy condenando, no veas esto como un regaño, quiero que veas la realidad. ¿Cómo sería si cada uno de nosotros le entráramos con Dios de esta manera? La persona promedio mira la tele 4 horas al día. ¿Sabías eso? Son 28 horas a la semana. No estoy en contra de la tele, pero ¿qué pasaría si ordenáramos nuestras prioridades? Si en realidad dijéramos, Señor, tengo una nueva vocación. Señor, mi vocación ahora es servirte y voy a dedicarte mi tiempo. A lo mejor dices, no puedo, soy madre de familia, mi día está lleno de actividades. Inviértelo en tus hijos, háblales del Señor, ora por ellos, lee tu Biblia. ¿No puedes ni orar? ¿Qué pasaría en esta iglesia si hubiera 5 guerreros de oración comprometidos con estar orando por cada uno de nosotros? La diferencia sería enorme. ¿Algún voluntario? Dios ha invertido en nosotros sus dones espirituales. Cada uno de nosotros. Si tú conoces a Jesús, déjame decirte algo. Dice la Biblia que todos tenemos por lo menos un don y que lo usemos para su gloria. Si tú dices que no tienes dones, o estás echando mentiras o los estás escondiendo, ¿ok? Porque la Biblia dice que todos tenemos. ¿Quieres invertirlos? Sería maravilloso. ¿Qué te parece si volvemos locos a Cristian y a Juan al final de la reunión y te acercas con ellos y les dices, quiero servir en algo? Quiero servir a Dios de alguna manera. ¿En qué puedo ayudar? O les dices, mira, yo soy bueno para esto, soy buena para aquello, y tengo el deseo de servir a Dios aquí. Hay 1000 cosas que hacer. Hay cursos descubriendo, hay instituto bíblico, hay reunión de oración, hay grupos de jóvenes, hay ministerios de niños, hay ministerio de llamadas telefónicas, hay ministerio de visitación, visitar en los hospitales, orar por los demás. Hay tantas cosas, la alabanza. ¿Estás ahí? Cuarta cosa es esta. Cada uno de nosotros, un día, vamos a tener que rendirle cuentas al Señor. Y no quiero hacerlo más grande de lo que es, pero quiero que veas el versículo 19. Dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hay un día, tú y yo lo sabemos, hay un día en que Jesús va a regresar. Y Él nos va a decir, hijito, hijita, ven acá. ¿Qué hiciste con lo que te di? No te va a pedir cuentas por lo que no te dio. Tampoco te va a pedir cuentas por menos de lo que sí te dio. ¿Qué le vas a decir cuando Jesús venga? Puedes ignorar lo que yo te estoy diciendo, pero no ignores lo que dice la palabra de Dios. Él va a regresar y nos va a pedir cuentas. ¿Qué vamos a hacer? Y a lo mejor ahorita dices, no, pues yo estoy muy contento porque yo sirvo al Señor, invierto mi vida y doy mi diezmo y todo. Gloria a Dios. O a lo mejor tú dices, híjole, la verdad es que yo necesito empezar a ponerme las pilas y empezar a hacer algo y empezar a invertir los dones que Dios me ha dado. Excelente. Dios te bendiga. Pero si tú eres de los que meten la cabeza en la arena y dices, no estoy aquí, no estoy aquí, no estoy oyendo, déjame decirte algo. El Señor no te va a sacar la vuelta. El Señor nos va a confrontar y todos vamos a rendir cuentas. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con las inversiones? ¿Hemos pasado el tiempo en el reino de Dios, invirtiendo para el reino de Dios? ¿O nada más en nuestra vida? Yo te lo digo y yo me siento culpable de esto mismo. ¿Qué estamos haciendo con lo que Dios nos ha dado? Invirtamos, celebremos lo que Él nos da, celebremos su bendición en nuestra vida para poder compartir su reino. Te dije que son 7 principios, el 6º es este. Lo que hacemos con lo que tenemos revela nuestra imagen de Dios. Quiero que entiendas esto rápidamente, versículo 20, velo conmigo.
Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste. ¿Quién? El Señor, ¿verdad? Tú, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Ahora, hay algunas cosas que vemos en la actitud de este siervo en cuanto a cómo ve él a su Señor o nuestra perspectiva de Dios. Primero, es la soberanía de Dios. Él creía en la soberanía de Dios porque le dice, Señor, tú me entregaste. Es reconocer que cuando Dios invierte en ti no es una decisión al azar, sino que Él tiene un plan, que Él tiene una voluntad y que Él está mirando en ti y está invirtiendo en ti porque Él es soberano. Mira, Señor, yo sé que eres soberano, no estoy seguro de cómo va a funcionar esto, no estoy seguro de exactamente por dónde va la cosa, pero yo sé que si tú me bendices es para tu propósito y es para tu gloria. ¿Ok? La segunda cosa es esta. Una actitud de gratitud. Le dice, tú entregaste, o tú me diste, o tú confiaste en mí estos 5 talentos. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos reconociendo que Dios nos está dando de su gracia. Y algunos de nosotros, déjenme decirles, hay quienes piensan que Dios nos da porque busca maldecirnos, que nos da cosas nada más para pedirnos cuentas de ellas. Pero déjame decirte, no es así. Hay gente que cree que Dios es un Dios malvado que nada más está mirando a ver a quién acusar y a quién echar al infierno. Pero esa es una concepción muy equivocada de Dios. Dios es un Señor dulce, misericordioso, que quiere bendecirnos. En Génesis 12 le dice a Abraham que lo quiere bendecir para que él sea de bendición. Si Dios te quiere bendecir es para que tú seas de bendición. No para condenación. ¿Estás ahí? Tercera cosa, una actitud de expectativa. Cuando dice, he ganado otros 5, la palabra que usa literalmente, si lo leyéramos en el griego, leerías, ¡wow! ¡Increíble! ¡Asombroso! ¡Gané otros 5 talentos! Imagínate. Si te dan 100 años de sueldo y ganas otros 100 años de sueldo, estarías maravillado, ¿no? Es la misma palabra. Dice, no puedo creer que haya podido ganar todo esto. ¿Por qué? Porque Dios lo hace. Sencillamente por eso. ¿Puedes creer en la fidelidad de Dios? Absolutamente. Dios es fiel. Mira cómo lo ve. Pero hay otro siervo. ¿Cómo lo ve el otro siervo? Tiene una manera de ver al Señor que nada más se centra en sí misma. Mira el versículo 24, acompáñame. Dice, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocía. ¿Quién? Yo. Yo te conocía que eres un hombre duro. Es el egoísmo personificado. Esta persona lo primero que ve es a sí misma. En la primera persona que piensa es en sí misma. Está tan enfocado en su propia opinión, está tan enfocado en su idea equivocada que tiene de Dios, que no deja, no se permite el poder ver la realidad de quién es su amo. Yo sabía que eres un hombre duro, le dice. No hay manera que leyendo la Biblia tú creas que Dios es un hombre duro o es un Dios duro. Es un Dios dulce, lleno de misericordia, que anhela que tú y yo estemos completos, que estemos bendecidos, que podamos ser de bendición. Pero el segundo siervo no entiende esto. El segundo siervo dice, yo sabía que eres duro. Déjame decirte algo. Cuando empezamos mirándonos a nosotros mismos, siempre vamos a tener una perspectiva equivocada de Dios. Siempre. Una imagen muy distorsionada. Señor, te conocía, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. No hay nada más alejado de la verdad. Dios ama el corazón tierno, Dios ama al hombre dispuesto, Dios ama. Dios busca una relación con nosotros. En
En lugar de tener una relación de especulaciones, de ideas, tenemos que meternos a conocer quién es verdaderamente Dios por medio de su palabra. Conocerlo, entender por quién Él verdaderamente es. Entonces déjame decirte que si no has invertido, tienes una imagen distorsionada de Dios y tienes una imagen distorsionada de ti mismo. Te inflaste demasiado, más allá de lo que debías haber creído. Algunos piensan que no tienen tiempo para invertírselo a Dios. No es cierto. Todos tenemos el mismo tiempo. Lo que cambia es cómo lo priorizas, cuáles son tus prioridades. Pero todos tenemos el mismo tiempo. Todos tenemos por lo menos un don. La diferencia es quienes ejercitan ese don y quienes esconden ese don. Todos tenemos el mismo llamado a la fidelidad para nuestro Dios. El resto es egoísmo, codicia, maldad. Eso es lo que Jesús llama en esta parábola negligencia. La pregunta es, ¿qué tipo de siervo eres? ¿Eres un buen mayordomo? Y lo último que notamos de este siervo es que está lleno de temor. ¿Viste el versículo 25? Dice, por lo cual tuve miedo. La palabra es phobos, fobia, pánico, un miedo irracional, irreal. A lo mejor eres tú, a lo mejor le tienes miedo a Dios. A lo mejor tienes miedo de que no puedes hacer las cosas para Él. Pero déjame decirte algo, sea lo que sea, cuando Dios toca tu vida, a lo mejor tienes miedo al cambio que va a hacer en tu vida. Pero Dios siempre nos cambia y Dios siempre nos transforma. Y la transformación es para bien, para echar raíces en Él. Mira el versículo 28, este es el último punto. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hermanos, esta es una advertencia del Señor. Si no invertimos lo que Dios nos ha dado, vamos a perder lo que tenemos y terminamos con nada. Mira, hay una cosa que se llama atrofia física, que dice que si tú no usas un músculo o un miembro de tu cuerpo, se atrofia, se echa a perder. Si te quedas así todo el día, todo el año, olvídalo, pierdes tu brazo. Pero también yo creo que hay una atrofia espiritual. Mucha atrofia espiritual. Si no inviertes en el reino de Dios, especialmente como creyente, vas a perder lo poco que tienes. ¿Estás ejercitándote para el Señor? Esa es la pregunta. Déjame terminar con esto. En donde tú inviertes, ¿te va a llevar a la riqueza o te va a llevar a la pobreza? Rápidamente, mira el versículo 21. Dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. ¿Te imaginas el gusto de recibir un elogio de parte de Dios? ¿Te imaginas eso? Víctor, pásale, eres chiquiti, wow, hiciste las cosas bien hechas. Entra al gozo de tu Señor. ¡Wow! Buen siervo y fiel. ¿Cómo te sentirías? O sea, ¡wow! El Señor hablando así de ti. ¿Quién no quiere escuchar eso? Solo hay una manera. Invierte en el reino de Dios. Dios está esperando decirnos eso. Y la segunda cosa es un ascenso, una promoción. ¿Te fijaste? Si Dios te puede confiar con un poquito y lo tratas con sabiduría, dice que te va a bendecir con más. La tercera cosa es una celebración. Entra en el gozo de tu Señor. Dicha excesiva, deleitarte en la presencia de Dios. Invierte en el reino, invierte tu tiempo, invierte tu diezmo, invierte tus talentos. Le vas a dar al Señor una dicha excesiva porque estás usando lo que Él te ha dado
para bendecir a la gente alrededor de ti. También está la otra cara de la moneda. El terror de recibir la condenación de Dios. Ve lo que le pasa al otro, le dice siervo malo y negligente. En otras versiones, en otras traducciones dice siervo malo y perezoso. El resultado de no invertir en el reino de Dios es la maldad y es la pereza. Somos flojos. Ponte a servir, ponte a servir. Luego viene la desesperación y dice que lo echan donde es el lloro y el crujir de dientes. En otras partes es una descripción del infierno. Wow. Jesús está poniendo la imagen. ¿Cuál imagen te gusta más? Te voy a contar la historia de un inversionista. Una persona que conocimos hace muchos años en Canadá. Se llamaba Dennis. Este hombre tenía 47 años en aquella época y tenía síndrome de Down. Era un gran inversionista. Los lunes y los martes se iba a una iglesia de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y todo lo que hacía era ponerse a limpiar las bancas de la iglesia, ponerse a acomodar las Biblias, ponerse a acomodar las tarjetas de bienvenida, peticiones de oración, para que todo estuviera listo para el domingo siguiente. Era lo que él podía hacer. Y empezaba en la primera fila y se ponía a limpiar y acomodar. ¿Y sabes lo que decía? Decía, buen trabajo, Denis, buen trabajo, bien hecho, Denis. Y se seguía con la segunda fila y limpiaba y acomodaba las Biblias. Buen trabajo, Denis, bien hecho, Denis, buen trabajo. Y así se iba hasta el final. Los lunes y los martes, cada semana, tú encontrabas a Denis haciendo estas cosas. Denis no tenía mucho que invertir, pero lo poquito que tenía, lo que él podía hacer, que era limpiar las bancas y acomodar las filas, lo hacía con gozo. A veces yo le decía a mi esposa, me gustaría llegar al cielo antes que Denis, nada más para verlo cuando el Señor le dijera, bien hecho, buen siervo y fiel, entra al gozo de tu Señor. Él tiene poco, pero es fiel en lo poco. ¿Y tú? ¿Estás tratando de invertir en el Señor? Inviértelo todo. Por poquito o por mucho que sea. Inviértelo todo. Invierte en la medida de tus posibilidades. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Déjame orar por ti. Padre, tú nos has dado tantas cosas, Señor. Simplemente esta mañana estamos aquí de pie, recibiendo el aliento que nos das, recibiendo de tu palabra, recibiendo tantas bendiciones de ti. Señor, esta mañana reconocemos que te hemos fallado en tantas áreas en nuestra vida. Señor, hemos sido negligentes en muchas áreas de nuestra vida. Padre, queremos pedirte perdón por ello. Queremos agradecerte el que tú, Señor, estés invirtiendo en nuestras vidas, físicamente, espiritualmente, económicamente, con talentos, con amistades, con relaciones, con cariño, con familia, con tantas cosas. Gracias, Dios, porque tú has invertido lo que sabes que podemos manejar. Padre, yo quiero pedirte que a cada uno de nosotros nos des esa determinación de ser buenos mayordomos de tu reino, de poder invertir en tu reino nuestras vidas, nuestro tiempo, nuestro corazón, de caminar con pasos firmes hacia ti, sabiendo que tus brazos están ahí esperando recibirnos y decirnos, bien hecho, buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Permítenos, Señor, ser un reflejo de tu gloria. Te doy gracias por cada familia que está en este lugar. Señor, te pido que tu brazo fuerte nos abrace a todos y cada uno de nosotros y que nunca nos apartemos de tu camino. En el nombre de Jesús.